Hoy vamos a meternos de lleno en los orígenes del trabajo moderno, tal y como lo conocemos. Es una historia fascinante, la de dos verdaderos titanes, que aunque estaban separados por un océano, compartían un único objetivo, la eficiencia. Vamos a darle. A ver, ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar por qué un trabajo es como es? O sea, ¿de dónde salió la idea de los gerentes? ¿O por qué cada quien tiene una tarea súper específica? Bueno, para encontrar la respuesta tenemos que hacer un viaje en el tiempo, a más de 100 años atrás, a una época de fábricas, humo y una obsesión que, créanme, lo cambió absolutamente todo. Imagínense esto, principios del siglo XX. La revolución industrial ya había dejado su huella, y las fábricas eran una locura. Sí, producían un montón, pero eran un caos, un verdadero desorden. Y en medio de todo eso, había una pregunta, la pregunta del millón que todos se hacían. ¿Cómo podemos producir más rápido y, claro, más barato? La respuesta, la palabra mágica que empezó a sonar en todos lados, fue eficiencia. Y justo aquí es donde la historia se pone buena, porque aparecen nuestros dos protagonistas. Dos ingenieros, dos mentes brillantes que decidieron enfrentar este caos. Pero lo interesante es que lo hicieron desde dos perspectivas totalmente opuestas. En una esquina, desde Estados Unidos, teníamos a Frederick Taylor, y en la otra, desde Francia, a Henri Fayol. Miren, esto resume perfectamente sus filosofías. Taylor, él era como un científico de laboratorio, pero su laboratorio era el taller. Su enfoque era de abajo hacia arriba. Se iba con el obrero, la pala, el cronómetro en mano, y desde ese punto, desde la tarea más básica, intentaba construir toda la empresa. En cambio, Fayol, él era el arquitecto, se paraba en la cima, en la oficina del director, y desde ahí, con una visión panorámica, diseñaba la estructura de toda la empresa hacia abajo. Dos mundos, ¿no? Ok, arranquemos con Taylor. Hay que entender que su idea para ese momento era, súper radical. Él quería hacer algo que a nadie se le había ocurrido, convertir el trabajo manual, el trabajo de toda la vida, en una ciencia, casi como si fuera física o química. Piénsenlo. Antes de Taylor, cada trabajador hacía las cosas, pues, como le habían enseñado, a su manera. Mucho se basaba en la costumbre, en el así siempre se ha hecho. Taylor vio eso y seguramente pensó, esto es un desperdicio de tiempo y energía. Así que se obsesionó con encontrar la única y mejor manera de hacer cada tarea. Se dedicó a analizar cada movimiento, cada segundo, para eliminar todo lo que sobraba. Y bueno, para poner esto en práctica, desarrolló sus famosos 4 principios. Primero, la planeación. Se acabó la improvisación. Ahora todo tendría un método científico. Segundo, la preparación. No cualquiera servía para cualquier cosa. Había que seleccionar al trabajador ideal para cada tarea y entrenarlo científicamente. Tercero, el control. Asegurarse de que todos siguieran el plan al pie de la letra. Y cuarto, y esto es clave, la ejecución. Aquí es donde hizo una división tajante. Una cosa es pensar y otra es hacer. La gerencia piensa, planea. Los obreros simplemente ejecutan. Punto. Ahora, para entender por qué su sistema era tan estricto, tan rígido, es fundamental entender qué pensaba él de la gente, del trabajador. Y según los análisis de su obra, la cosa es bastante directa. Taylor creía que el trabajador, por naturaleza, era básicamente flojo, indolente, que si se le dejaba no haría mucho, y que solo una sola cosa podía hacerlo trabajar de verdad. Y sí, esa cosa era el dinero. Ni más ni menos. Todo su sistema gira en torno a este concepto del homo economicus, o sea, el hombre económico. La lógica es súper simple. Si te pagan más por cada tornillo que pones, pues vas a querer poner más tornillos para ganar más plata. Para Taylor, esa era la única motivación que contaba. Todo lo demás era puro cuento. Muy bien, dejemos a Taylor con su cronómetro en Estados Unidos y crucemos el Atlántico. Vámonos a Francia para conocer a nuestro otro titán, Henri Fayol. Él también estaba obsesionado con la eficiencia, pero su manera de ver el problema no podía ser más distinta. Y la diferencia es clarísima. Mientras Taylor andaba metido en el taller midiendo tiempos, Fayol estaba en la oficina del director, en la sala de juntas. Su gran revelación fue que administrar no es un talento con el que se nace, es una habilidad que se puede enseñar y aprender. Y lo más importante, se podía aplicar a todo. Daba igual si era una fábrica, el gobierno o hasta la iglesia. Básicamente, Fayol escribió el primer manual para ser gerente.
Y el núcleo de su teoría está en estas 5 funciones. Para él, cualquier persona que administrara algo, un gerente, tenía que hacer 5 cosas sí o sí. Primero, prever y planificar, o sea, mirar hacia el futuro. Segundo, organizar, poner cada cosa y cada persona en su lugar. Tercero, mandar, dirigir al equipo. Cuarto, coordinar para que todos remen en la misma dirección. Y por último, controlar, para ver si lo que se planeó se está cumpliendo. Y esto es la base de la administración moderna que se estudia hasta el día de hoy. Ok, tenemos estas 2 grandes teorías. La de Taylor, desde el taller, y la de Fayol, desde la dirección. Pero, ¿qué pasa cuando estas ideas se llevan al mundo real, a una escala masiva? Pues para eso tenemos que hablar de un nombre que todos conocemos, Henry Ford. Ford no solo aplicó las ideas de Taylor, las llevó al extremo. Agarró eso de la división del trabajo y la especialización y lo convirtió en una máquina perfecta, la línea de montaje móvil. Y el resultado fue, una auténtica explosión de productividad. Literalmente puso al mundo entero sobre ruedas. Y este dato es brutal para entenderlo. Para 1920, el 60% de la gente que trabajaba para Ford aprendía a hacer su trabajo en un solo día. Imaginen lo simple y repetitiva que era cada tarea. Esto era la eficiencia mecánica llevada a su máxima expresión, la cima. Pero claro, un sistema tan perfecto, tan mecánico, tenía que tener una grieta. Y la tenía, su increíble rigidez. La famosa frase de Ford lo resume todo. Cualquier cliente puede tener el auto del color que quiera, siempre y cuando sea negro. La eficiencia era rey, y las opciones del cliente, pues no importaban mucho. Y esta falta de flexibilidad, con el tiempo, casi le cuesta a la empresa. Y luego estaba el costo humano, el impacto en las personas. Hay un caso muy conocido, el de un zapatero llamado Genaro. Él era un maestro artesano, de esos que hacían un zapato completo de principio a fin, y sentía un orgullo inmenso por su trabajo. Pero en la fábrica, su labor se redujo a hacer una única cosita, una y otra vez todo el día. Él mismo decía que se sentía inútil y disconforme. Había perdido su oficio, su identidad. Entonces, si lo resumimos, el punto clave es este. Para estas escuelas clásicas, el trabajador era visto casi como una pieza más de la maquinaria. Para Taylor y su administración científica, el foco estaba en la eficiencia del taller y el trabajador era ese homo economicus. Para Fayol y su administración industrial, el foco estaba en la estructura, y el trabajador era simplemente un rol dentro de esa jerarquía. Este enfoque tan mecánico dejó un vacío enorme, el factor humano. Y lógicamente eso abrió la puerta a una nueva forma de pensar, la escuela de las relaciones humanas. Justamente, casos como el de Genaro y los límites del propio Fordismo dejaron algo muy claro. La eficiencia puramente mecánica tiene un tope, un techo. No se podía seguir exprimiendo más de ahí. Era obvio que se necesitaba una nueva manera de ver las cosas. Y esto nos deja con la gran pregunta que marcó todo el siglo siguiente en el mundo de la administración. Si tratar a las personas como si fueran máquinas llega a un punto en el que ya no da más de sí, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué pasa cuando empezamos a pensar en el factor humano, en la psicología, en que la gente necesita sentirse parte de algo, en su creatividad? Esa es otra historia.